síndrome de Beckwith-Wiedemann, presentado por Canizales Hernández Luis Alberto, González Contreras Mariana y su servidor Guerrero Chaides Francisco. Siguiente. El síndrome de Beckwith-Wiedemann es la entidad genética de sobrecrecimiento más común. Fue descrito por primera vez por Beckwith en 1963 y Wiedemann en 1964. Es panétnico con una razón por sexo de 1 a 1 y una incidencia aproximada de 1 en 10.000 a 13.700 nacimientos. Esta cifra se puede subestimar en los casos de fenotipos leves. Es posible que aumente debido a una correlación positiva al uso de técnicas de reproducción asistida. Siguiente. ¿Qué es el síndrome de Beckwith-Wiedemann? Es un trastorno de la regulación del crecimiento. Sus principales características son la macrosomia y la macroclosia. A menudo están presentes en el nacimiento. El aumento de la tasa de crecimiento generalmente se ralentiza durante la infancia. El desarrollo intelectual suele ser normal y los adultos con SBW no suelen tener ningún problema médico relacionado con su afección. Siguiente. Sus causas son mutaciones genéticas que son provocadas por el SBW y se clasifican como un trastorno de impronta. Para comprender la impronta es importante tener en cuenta que todos heredan 2 copias de cada gen, una de cada padre. Por lo general, en esto da lugar a que se expresan ambas copias de los genes. Sin embargo, la impronta se refiere al proceso de desactivar una copia de un gen, de modo que solo se exprese una única copia normalmente. Los trastornos de impronta son causados por un funcionamiento incorrecto de la expresión genética en los sitios de impronta. Puede haber diferencias en esta expresión, así como de persona a persona, es decir, o ambas copias se expresan o ninguna de ellas se expresa. Dependiendo de los genes afectados, el riesgo tumoral de una persona puede oscilar entre el 3% y el 43% aproximadamente. La causa más frecuente del SBW es un cambio en la metilación del ADN. Siguiente. ¿Cómo se hereda? Del 10% al 15% del SBW que se hereda sigue un patrón de herencia autosómica dominante. Normalmente, cada célula tiene 2 copias de cada gen. Uno hereda de la madre y una heredada del padre, en la herencia autosómica dominante. Solo se produce una mutación en una copia del gen, es decir, el padre o la madre con una mutación genética puede pasar una copia de su gen normal o una copia del gen con la mutación. Por lo tanto, un niño cuyo padre o cuya madre presenta una mutación tiene una probabilidad del 50% de heredar esa mutación. El hermano, la hermana, el padre o la madre de una persona que tiene una mutación también tiene una probabilidad del 50% de tener la misma mutación. Sin embargo, si los padres tienen un resultado negativo para la mutación, es decir, que no se detectó ninguna mutación en la prueba para cada uno de ellos, el riesgo para los hermanos disminuye significativamente, pero igualmente podría ser más alto que el riesgo promedio. Siguiente. ¿Qué tan frecuente es el síndrome de Beckwith-Wiedemann? Este síndrome se ha encontrado en diferentes grupos de población. Aproximadamente 1 de cada 13.700 personas tiene este síndrome. Algunos investigadores creen que esta cifra podría ser una subestimación. ¿Cómo se diagnostica este síndrome? El diagnóstico de síndrome de Beckwith-Wiedemann es clínico, es decir, que se basa principalmente en signos físicos. Se sospecha que este síndrome en niños que son más grandes de lo esperado para su edad, especialmente si el síndrome no es simétrico, es decir, igual en ambos lados. También se considera frecuente un defecto de la lengua agrandada y de la pared abdominal, principalmente el onfalocele.
Hay muchas otras características que pueden verse en algunos niños con síndrome de Beckwith-Wiedemann. Sin embargo, no todos los niños con este síndrome tendrán todas las características. Las características se enumeran como importantes, frecuentes o menores, que son menos frecuentes. Por lo general, se acuerda que se requieren al menos una característica importante y 2 características menores para un diagnóstico de este síndrome. Los síntomas y características principales son la macrosomía, que es el feto de gran tamaño, macroglosia, que es el trastorno en el que la lengua es más grande de lo normal, onfalocele, que es el defecto de nacimiento en la pared abdominal, que está en el área del estómago, en el que los intestinos, el hígado u otros órganos del bebé salen del abdomen a través del ombligo. Hemihiperplasia, afección por la que un lado del cuerpo o una parte de un lado del cuerpo son más grandes que la otra. Presencia de pliegues en la región anterior del lóbulo del oído, depresiones en la región posterior. Visceromegalia, que es el aumento de tamaño de los órganos internos que se encuentran en el abdomen. Tumor embrionario, por ejemplo, el tumor de Wilms, que también podrá ser hepatoblastoma, los más comunes, y otros como neuroblastoma, rabdomiosarcoma, feocromocitoma y carcinoma adrenocortical, en la infancia. Tumor corticosuprarrenal, que es el tumor de la glándula suprarrenal. Anomalías renales, fisura palatina, historia familiar positiva, uno o más miembros de la familia con un diagnóstico clínico de síndrome de Beckwith-Wiedemann o con señales y síntomas que sean sospechosos de esta condición. Cardiomegalia, que es el agrandamiento del corazón, que suele ser síntoma de otra enfermedad. Displasia mesenquimal placentaria. Síntomas y características menores. Hallazgos relacionados con el embarazo, incluyendo hidramias y la prematuridad. Hipoglucemia, que es los niveles bajos de azúcar en sangre. Edad ósea avanzada. Problemas cardíacos. Diástasis abdominal, que es la afección en la que los músculos abdominales de gran tamaño se separan. Hemangioma, que son tumoraciones vasculares benignas que, si bien pueden estar presentes desde el nacimiento, aparecen en su mayoría durante las primeras semanas de vida. Nevus flammeus facial, típicas características faciales, gemelos idénticos, facies características incluyendo tamaño disminuido de la parte media del rostro y arrugas debajo de los ojos, grado de maduración de los huesos o edad ósea avanzada. El diagnóstico. Diagnósticos diferenciales. Síndrome de Weaver, que son niños macrosómicos, hipotomía y organomegalia, frente prominente, ojos hundidos, puente nasal ancho y plano, anomalía renal. También el síndrome de Simpson-Golabi-Bemmel, que es el sobrecrecimiento físico en los primeros años de vida, anomalías cardíacas y vertebrales, fases toscas, macroglosia, organomegalia, retraso psicomotor, enfermedades neoplásicas. El síndrome de Sotos, que viene siendo sobrecrecimiento, discapacidad intelectual, anomalías cardíacas, ictericia neonatal, que es esa tez amarillenta en los bebés, anomalía renal, escoliosis y convulsiones. Yo les hablaré sobre cuáles son los riesgos de cáncer estimados en relación con esta enfermedad. Y se han notificado varios tipos de tumores diferentes, tanto cancerosos como benignos, en niños con esta enfermedad. El riesgo estimado de un tumor en un niño con SBW es del 5 al 10% aproximadamente. Los tumores son muy raros después de los 10 años y el riesgo de un tumor individual disminuye con el tiempo hasta que el riesgo es similar al de la población general. El riesgo de cáncer es más alto en niños con esta enfermedad que tienen hemihiperplasia y organomegalia, especialmente la nefromegalia, que en niños con hipermetrofia aislada. Los tipos de tumores más frecuentes son estos. Siguiente. Serían estos tipos de tumores los más frecuentes, que sería el tumor renal de Wilms, que se presenta en el 3% de los casos, y la medida de prevención sería con una ecografía renal y abdominal. Otro tipo sería el hepatoblastoma, que se da en el 1.6% de los casos, y la medida de prevención sería con una alfa-fetoproteína plasmática. También un neuroblastoma, que se da en el 1.3%, y su medida de prevención es hacer una catecolamina en orina. Y también el menos común,
que es un radiomiosarcoma que se ven solamente en el 0.3% de los casos y se prevé con una urografía en una resonancia magnética. Siguiente, por favor. Pruebas de detección para el CBW. Se pueden realizar diferentes pruebas, pero las más comunes serían una ecografía abdominal para detectar epoblastoma y tumor de Wilms cada 3 meses hasta los 4 años. También realizar cariotipos, ya sea anomalías en el cromosoma 2, es una región del cromosoma llamada 11p15, que se encuentran en el 1% o menos de las personas afectadas. También imágenes por resonancia magnética o tomografía computarizada del abdomen en el momento del diagnóstico. También realizar análisis de sangre de alfa-fetoproteína sérica cada 6 semanas o cada 3 meses como mínimo hasta los 4 años. También se realizan pruebas genéticas, el cual identifica alteraciones en el 80% de los casos, como mutaciones en el gen CDKNIC. También alteraciones de la metilación en el cromosoma materno o disomía parental. También se realizan exámenes físicos regularmente, incluido un examen abdominal, un cronograma determinado por su médico. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento varía y depende de la gravedad de los síntomas que el niño tiene. Pueden ser médicos diferentes especialidades para el cuidado de una persona con el síndrome de Beckwith-Wiedemann. Esto dependería más que nada de los problemas que tiene o los síntomas que presentó el niño. Por ejemplo, una persona puede necesitar cirujanos, nefrólogos, odontólogos, especialistas del habla, especialistas genéticos y oncólogos pediátricos y especialistas ortopédicos. Los problemas de paladar hendido, diferencias de longitud de la pierna o un agravamiento de la lengua pueden necesitar de operaciones para corregirlas. Factores de riesgos. La frecuencia en gemelos monocigóticos entre los individuos con esta enfermedad es más alta que en la población general, que será el 2.5% en comparación del 0.3 al 0.4%, que es el de la población general, y más frecuente en el tipo monocorial biamniótico, que es el predominante en el sexo femenino y en gemelos, en los que no muestra el fenotipo de la entidad y lo muestra el fenotipo normal o parcial. Desde el primer caso de esta enfermedad concebido a través de técnicas de reproducción asistida en 1995, se ha asociado un mayor riesgo entre el empleo de estas herramientas y la presencia de defectos de impronta genómica. La incidencia del SBW en la población concebida por esta técnica es de aproximadamente de 1 en 4.000 nacimientos. Indistintamente, los pacientes con problemas de fertilidad tratados o no tienen una mayor frecuencia de trastornos de impresión y es por ello por lo que se ha llegado a sugerir estas técnicas como un factor de riesgo. También están los protocolos de vigilancia de tumores y ante los hallazgos genéticos anteriormente expuestos se debe realizar una ecografía abdominal cada 3 a 4 meses en la infancia para descartar cualquier tumor de Wilms y un neuroblastoma. También otros estudios que pueden formar parte de esta pesquisa son la radiografía de tórax anual y la tomografía computarizada abdominal, ya sea si existe nefromegalia o alguna imagen sospechosa. Además, el cribado de estos niveles de fetoproteína sérica será cada 2 o 3 meses durante los primeros 4 años para las pesquisas del hepatoblastoma. Igualmente se deben determinar los valores de gonadotropina coriónica y catecolaminas para la detección de tumores de células germinales y neuroblastomas, respectivamente. Los estudios de orina completa anual también deben formar parte de la evaluación. La detección temprana puede garantizar el adecuado manejo de estas neoplasias malignas de alto riesgo. Y se debe promover este cribado en especial en los casos de disomía uniparental paterna. Y bueno, aquí están las bibliografías que utilizamos para realizar esta investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.